Hoy les muestro una vincha súper fácil, como me gusta decir, la vincha más fácil del mundo, tejida sin cortar la hebra. El moño puede tejerse de un lado, del otro o en el centro. La forma de ubicar el moño es libre, salvo en el caso de este moño central, que hay que sacar una cuenta muy fácil. Por eso aquí les dejo la tarjeta que los llevará a un video Corona de Princesitas, donde les muestro cómo centrar el tejido en las vinchas. Y estas son las vinchas que vamos a utilizar. Y vamos a tejerlas con hilo o lana. En este caso tejí con lana acrílica y una aguja número 4,5. Esta es una hebra más fina y tejí con aguja 3,5, pero la que les voy a mostrar la tejí con hilo de algodón y una aguja de crochet 4,5. Vamos a realizar un nudo en nuestra aguja y vamos a colocar la hebra por debajo de la vincha. Y tejemos un punto deslizado y así ajustamos nuestro hilo y llevamos la colita hacia adelante porque la vamos a ir guardando a medida que vamos tejiendo. En este caso vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda la vincha. Pero les muestro que cuando tejí los primeros puntos antes de continuar y para que estos puntos no se escapen de la vincha, apliqué un pegamento instantáneo que por supuesto seca inmediatamente y así poder continuar tejiendo. Simplemente son un par de gotitas, acercamos el tejido, no hace falta hasta abajo de todo, así va a secar y vamos a continuar entonces tejiendo. Y después de unos segunditos continuamos realizando los puntos bajos en la vincha y tejeremos la cantidad de puntos hasta cubrirla. Tejemos el último punto bajo y como hicimos al comienzo, vamos a utilizar el mismo pegamento para que tampoco se nos escapen los puntos. Elegí este pegamento porque les puedo asegurar que queda invisible en el tejido. Terminada entonces esta primera parte de la vincha. Ahora, sin levantar ninguna cadenita, me voy directamente al siguiente punto a realizar un punto deslizado. Y la cantidad de puntos deslizados dependerá de dónde queremos ubicar el moño. Quería comentarles, no lo hice antes, que al comienzo no levanté una cadena para que ese inicio no tenga altura y quede el punto bien pegadito a la vincha. Bueno, seguimos avanzando. ¿Y hasta cuándo vamos a avanzar? Miren, les muestro en esta vincha, donde también tejí el moño de costado. En mi caso, tejí unos 25 puntos para comenzar a tejer el rectángulo. Entonces sigo avanzando hasta llegar a este punto donde considero que va a quedar lindo ubicado el moño. Bueno, ahora vamos a levantar cadenas. En mi caso levanté 7 cadenas. Eso le va a dar altura a este rectángulo que se va a transformar en un moño. En el caso de esta vincha fueron 8 cadenas, la altura es una hebra más gordita y en este caso fueron 10 puntos. Por supuesto que esto es libre, el alto y el largo de este rectángulo dará el tamaño del moño, por lo tanto ustedes realizarán la cantidad de puntos que deseen. Entonces tengo mis cadenas, levanto una más, vuelvo a la última, a la número 7 y tejo un punto bajo. Entonces voy tejiendo puntos bajos hasta llegar a la vincha. 2, 3, 4, 5, 6 y el último que está pegadito a la vincha, el número 7. Ahí está. Y así comienza este rectángulo. Ahora tenemos que llevar este tejido a la vincha. Entonces nos vamos al siguiente punto de la vincha, de la vuelta anterior y punto deslizado. Así quedó agarradito este tejido a la vincha. Ahora nos vamos al siguiente punto y punto deslizado nuevamente. Giramos de esta manera el tejido, nos vamos al primer punto y tejemos un punto bajo. Vamos a ir tejiendo puntos bajos, la misma cantidad, 7, y vamos hacia arriba. Este es el segundo, 3, 4, 5, ahí está, 6 y el último punto para terminar esta vuelta.
levanto una cadena, giro el tejido y ahora vuelvo hacia la vincha. Entonces continúo tejiendo puntos bajos y, como se darán cuenta, simplemente es un rectángulo de puntos bajos tejidos de manera verticales a la vincha. Y cuando llego al final, punto deslizado en el siguiente punto de la vincha. Paso al siguiente punto nuevamente y punto deslizado. Son 2 puntos deslizados que hay que hacer. Giro el trabajo y comenzamos la subida nuevamente de esos 7 puntos bajos. Mientras continúo tejiendo, aprovecho para invitarlos a que se suscriban a este canal, a activar la campanita y no dejar de compartir y darle like a este video. Así seguimos creciendo. Bueno, les muestro este rectángulo. Ahora voy a bajar otra vez, voy a ir hacia adelante y se va a agrandar este rectángulo. En total fueron 17 vueltas, pero como les dije anteriormente, esto es libre y ustedes pueden hacer un moño mucho más grande que el mío. Eso es cuestión de gustos. Bueno, estoy realizando el último punto, me voy al siguiente punto de la vuelta anterior, punto deslizado. Y hasta aquí llegaríamos con el rectángulo. Así me quedó. Y ahora lo que tengo que hacer son puntos deslizados hasta terminar la vuelta, hasta llegar al final de la vincha. Corto la hebra, enhebro una aguja lanera y voy a perder dentro de la vincha esa hebra. Corto, listo. Ahora les muestro 2 maneras de armar este moño. Buscamos el centro, yo tenía 17 puntos, cuento 8 puntos de un lado, del otro, así encuentro el centro y pellizco el tejido para formar el moño y que me queden también esos fruncecitos, así debe quedar. Dejo una hebra sobrante y comienzo a dar vueltas alrededor, como lo estoy haciendo, para ajustar ese moño. Le doy unas cuantas vueltas, las que quiera, depende también el falso nudo que queremos que se vea. Esto también es a elección de cada uno y cuando ya di todas las vueltas, lo que voy a hacer es girar el trabajo y con la hebra de comienzo y la de final realizo 1 o 2 nuditos. Resta cortar la hebra o esconder la hebra dentro del tejido y esta vincha ya está terminada. Facilísimo. En un ratito quedó terminada esta vincha, este moño, lista para usar. Ahora vamos a ver la otra manera también sencilla para realizar este moño. Buscamos el centro y con una aguja lanera vamos realizando estas puntadas. Yo le hice un nudito en el extremo al hilo para poder ajustar fácilmente y cuando llegamos cerquita de la vincha hacemos lo mismo que de la otra manera, fruncimos y como siempre teniendo en cuenta, quizá esta forma hace que los plieguecitos queden bien armaditos inmediatamente. Y otra cosa a favor es que la aguja lanera nos da la seguridad de ubicarnos en el centro justo del rectángulo y así quedar dividido en 2 partes perfectamente iguales. Como siempre giramos alrededor del rectángulo formando el moño y con la aguja lanera la volvemos a enhebrar y por detrás, pasando por dentro de ese nudo que se armó, vamos a guardar la hebra. Listo, y así estaría terminada esta vincha. Muy rápido también. En la descripción les voy a dejar nuevamente el video que corresponde a las vinchas coronitas de princesa y a esas vinchas les apliqué unas piedritas autoadhesivas que se pegan perfectamente en el hilo o lana. Son estas que uno despega las piedritas y así como lo estoy haciendo yo, directamente las pegamos. Podemos coser o pegar cuentitas. Esta sería la parte más creativa de estas vinchas. Un detalle que olvidé comentarles, si quieren trabajar en serie, lo ideal es tejer todas las vinchas, sus rectángulos y luego realizar los moños. Bueno, si llegaron hasta aquí, les mando un beso gigante y espero que les haya gustado este trabajo.